Digamos que yo he vuelto al granito más en un periodo de madurez, cuando me he desprejuiciado y he visto que con un material como el granito se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Y luego cuando he entendido las posibilidades que tiene el granito, que es que el granito se puede utilizar como un prefabricado, como un vidrio casi, o como un sillar, ¿no? El granito puede ser un trozo del paisaje o puede ser un panel prefabricado colgado en una fachada, ¿no? Esto es lo extraordinario de las posibilidades de este material. Cuando esto se aprende, el material deja de ser una carga, ¿no? Y es, al contrario, una puerta abierta a posibilidades. La obra pretendía respetar la colina, respetar el paisaje de Santiago, eso es fundamental, ¿no? De algún modo tenía que representar la cultura gallega. Por lo tanto, esa pequeña escala, el material, la forma de utilizarse, los espacios, casi prototipos de espacios que se utilizan, recuerdan la cultura de Galicia, ¿no? Recuerdan la cultura construida de Galicia. La tipología radial de esta cárcel, que es una tipología típica del panóptico elaborada por Bentham, pues es una tipología que realmente no se percibe desde el exterior. El edificio tiene 3 galerías de celdas que están separadas por una serie de patios que eran los que realmente pues generaban la luz del edificio. Nosotros lo que nos propusimos fue intentar transformar pues un espacio creado para el aislamiento del individuo en un espacio pues para la cultura donde la luz tuviera un protagonismo evidente.